Todos, buenas noches nuevamente. Bueno, les saluda Efraín Freire, aquí nuevamente con todo el equipo de especialistas de evaluaciones neuropsicológicas en a tu lado. Y estas conversaciones que estamos haciendo se llaman Charlando a tu lado y precisamente están hechas para poder brindarles un poco más de información para las personas interesadas con respecto a distintos temas que creo que son de interés general. Y en esta ocasión, el tema que hemos elegido creo que es bastante interesante y muy pocas veces tocado, y lo hemos llamado así, genialidades en la neurodiversidad, ¿no? Considerando que muchas veces dentro de los cuadros clínicos o dentro de las situaciones distintas que se pueden ver en una consulta, a veces podemos poner un sello del diagnóstico y la persona podría ser tildada de tal o cual punto o nombre. Sin embargo, precisamente debido a ello es que muchas veces las personas pueden destacar, y como le llamamos genialidad en la neurodiversidad, y tiene que ver con eso. Entonces yo voy a dar mi punto de vista al respecto, voy a tomar más experiencias particulares que me ha tocado ver. Por ejemplo, si hablamos de un cuadro, de un diagnóstico muy conocido, ¿no? Que es el TDAH, a veces hay pacientes que, podríamos decirlo así, gracias a eso es que han logrado destacar en distintos rubros, ¿no? O sea, ya sea ya de etapa adulta, se han podido canalizar eso y haber tomado buenas decisiones. Ese impulso, esa parte impulsiva, por así decirlo, los ha llevado, por ejemplo, a ser empresa, ¿no? A convertirse en empresarios importantes, a sobresalir en su campo, e incluso a expandirse mucho más en su negocio. Entonces, a veces la pregunta que me he hecho particularmente es, si es que no hubiesen tenido ese diagnóstico o ese cuadro, probablemente no hubieran logrado lo que han logrado, ¿sí? Hablando de repente también en otros cuadros más diferentes, como es el cuadro del trastorno de espectro autista, particularmente, por ejemplo, el síndrome de Asperger. También he tenido experiencia con pacientes que tienen una inteligencia media superior, ¿sí? Y gracias a la selectividad que se caracteriza en estos cuadros, logran realmente profundizar y volverse expertos en sus campos, en sus profesiones, incluso muchas veces muy destacados. Podríamos mencionar muchos personajes, pero no es el objetivo de hoy. Yo quería más especificarles estos puntos de vista que me han tocado vivir a mí, donde más bien los resultados han sido, digamos, importantes, destacados, y donde la persona se ha podido consolidar y lograr positivamente. Eso es mi punto de vista con respecto a las genialidades en la neurodiversidad. Voy a darle entonces ahora el paso a Ivette. Adelante, Ivette, para tu comentario. Gracias Efraín, buenas noches. Sí, bueno, en realidad mi punto de vista en este tema de la genialidad en la neurodiversidad era más, yo me fui un poco más a hablarles un poco de lo que yo había entendido y que me parece muy interesante, que era un síndrome que se llama, claro, el síndrome de los sabios, ¿no? El síndrome de los sabios, que es estas personas que pueden tener una dificultad en el neurodesarrollo, por ejemplo, un trastorno del espectro autista, pero que al final terminan desarrollando habilidades que son, digamos, prodigiosas o por encima del promedio. Yo les quería hablar específicamente de los que son considerados los savants, ¿no? Que son personas que justamente, como lo dije, desarrollan específicamente memorias prodigiosas y logran, por ejemplo, salir o sobresalir en áreas como la música, como el arte. Y de hecho en muchas de las series y películas actuales se habla de eso, ¿no? O hay personajes que están basados en estas personas que han sido reales, ¿no? Por ejemplo, bueno, en esta película conocidísima de Rayman, y de repente más actual ahora hay una serie que se llama The Good Doctor, ¿no? De justamente el doctor
eso es justamente un sabio, ¿no? O sea, es un cirujano que todo lo puede ver en imágenes, pero en contraparte tiene todavía esta dificultad en la cual no entiende pues algunas cosas más abstractas como la ironía, como el lenguaje, como estas cuestiones de decir, es un genio en su campo, pero en el lado, digamos, de su vida personal no, ¿no? Tiene muy buena memoria para todos, para todo, incluso le ayuda bastante en sus operaciones, pero claro, en su vida sigue teniendo las otras dificultades que podría tener, pues, ¿no? Una persona que todavía no ha desarrollado mucho, digamos, estas habilidades de lenguaje. Gracias. Bueno, adelante Luis también gracias Ivette, y Luis, también tu opinión al respecto, tú como neuropsiquiatra. ¿Qué tal? Bueno, en respecto de estas neurodiversidades, nos ha tocado bastante, ¿no? Se dice que hay un límite muy cercano a lo que es lo que son la genialidad y lo que le llaman entre comillas locura, ¿no? Pero en sí hay varios ejemplos de personas que han sido artistas en diversos campos y han sufrido, ¿no?, de algún trastorno. Pero muchas veces lo han asociado, ¿no? Pues no siempre es así, ¿no? Ya que de repente estos artistas ya tenían el concepto de estas habilidades, y el hecho que hayan sufrido un trastorno mental durante el camino haya hecho expresar estos dones, ¿no?, que ya tenían de por sí. Ya que muchas veces el hecho de sufrir algún trastorno mental lleva a nosotros a ser excéntricos muchas veces, ¿no? Romper las reglas. Y al romper las reglas de lo cotidiano, muchas veces de ahí surge lo que es la creatividad, ¿no? O sea, asociar cosas que antes no asociaban, el de hacer cosas nuevas, ¿no?, que muchas personas no se atreven, ya que por sus mismos pensamientos, por sus mismas morales, no lo hacen. Entonces, en estos individuos se ve que ellos como que rompen el molde y logran hacer algo nuevo, algo creativo, ¿no? Yo leí un artículo donde decían qué diferencia es lo que viene a ser el verdadero genio al que sufre una enfermedad mental, ¿no? Es que el verdadero genio nunca se mantiene siempre en la realidad, o sea, no se sale de realidad, y su creatividad siempre va a favorecer a un público más generalizado, ¿no? O sea, va a aportar algo. En cambio, la persona que sufre un trastorno mental muchas veces se sale de la realidad, y muchas veces lo creativo, todo eso, más que todo abarca para él mismo, ¿no? Y en cambio las demás personas como que no lo entienden. Pero hay varios ejemplos, ¿no? Hay varios trastornos que son el mismo hecho, por ejemplo, en las personas que sufren de autismo o en aquellas personas que tienen TOC, mismo hecho que sean obsesivos, hacen que busquen mucho más información que una persona normal, ¿no? Y eso le hace más experto en un determinado tema. Entonces, hay varios ejemplos sobre eso. Gracias Luis, buen punto. Y bueno, Itziar, tú también para comentar al respecto. Buenas noches, gracias Efraín. Sí, bueno, justamente a propósito de lo que han mencionado, he tenido la oportunidad de atender varios casos, ¿no?, tanto de niños como de adultos que han tenido alguna condición de neurodiversidad, como trastornos del espectro autista, dificultades de aprendizaje o trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en donde efectivamente han sobresalido, ¿no?, en sus campos de acción y profesionales, en el caso de los adultos, a partir justamente de su diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, al no tener una vía de aprendizaje común o típica, pues entonces generan como formas muy creativas, incluso artísticas, de poder ellos aprender y también transmitirlo, ¿no? Entonces pueden ser, por ejemplo, docentes muy calificados para las enseñanzas, ¿no?, a otros niños también neurodiversos. Y bueno, justamente desde su experiencia, pues bueno, conectan con personas o con niños, en este caso, que han tenido esa misma
esa misma dificultad, ¿no? Y bueno, he tenido muchos casos de niños que están dentro del espectro autista, que tienen, por ejemplo, memorias visuales sobresalientes, ¿no? Y esto les permite, pues, poder comunicarse, ¿no? Quizás no tanto a nivel oral, pero sí a través de repente de imágenes, ¿no? O recordando contenidos académicos justamente a través de imágenes que han asociado a ellos, así como también, por ejemplo, sobresalir en la música, ¿no? Tienen también una muy buena capacidad para memorizar, por ejemplo, secuencias motrices, ¿no? Entonces pueden aprender piezas musicales muy complejas a raíz de que justamente, ¿no? Tienen como esta, quizás una fijación que va por ese lado, ¿no? Entonces tienen muchas habilidades en ese sentido. Perfecto. Gracias, Itziar. Y bueno, para cerrar brevemente, yo quería dejar un mensaje que lo dijo Gardner. Gardner fue quien acuñó este concepto, digamos, o la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces, a veces nuestra sociedad nos encasilla en que una persona tiene que tener un desarrollo, digamos, intelectual hacia las matemáticas o hacia áreas lógicas o hacia el lenguaje, pero lo que decía Gardner, y con eso me quedo, es que la inteligencia es mucho más que eso. Por ejemplo, Itziar lo acaba de mencionar, la parte musical. Hay una inteligencia artística musical que también tiene todo un desarrollo. El cuerpo, la parte corporal, los movimientos, fíjense la parte deportiva o todo lo que se puede desarrollar ahí, la orientación visoespacial, el interés por la naturaleza que ahora está cada vez más, digamos, en boga y el mundo lo requiere, ¿no? Entonces, si nos podemos a pensar, entonces esas personas con distintos diagnósticos, por así decirlo, pero si nos fijamos en el tipo de inteligencia, el ser humano podría ir desarrollando, y es parte del objetivo, ver cuál de estas inteligencias múltiples se pueden ahondar, cultivar y seguir desarrollando. Con eso me quiero quedar. Adelante, Ivette. Gracias. Sí, sí, creo que esa es la parte a considerar, ¿no? Yo también pensaba eso, ¿no? Decía que de repente en un mundo, como te dices, en el que todo el mundo habla un lenguaje lleno de simbolismos, de ironías también, con un lenguaje, digamos, muy desarrollado, cómo es necesario todavía encontrar de repente y esas personas que desarrollan estas capacidades creativas y que lo llevan hacia la música o hacia el arte y que claro, nos comienzan a conectar nuevamente con algo que de repente tú dices, bueno, es verdad, ¿no? Qué bonito es finalmente esta persona ha encontrado su lugar, o sea, en esto esta persona es buena, en esta persona se ha desarrollado y digamos, qué bonito también es porque, como te digo, yo creo que para el futuro, tal como se están planteando, creo, las habilidades ahora, enseñarles a los chicos, es como justamente eso también, ¿no? Darse cuenta que no todo está en, como tú dices, en la matemática, no todo está en la ciencia, no todo está de repente en el lenguaje, sino también está en la parte más creativa y que cada uno, de acuerdo a las capacidades y habilidades que tengas, puedes desarrollarte en un campo, ¿no? Estos chicos, como tú dices, que tienen estas habilidades distintas, habilidades prodigiosas, también, ¿no? Nos van a hacer, digamos, virar un poco la mirada, de decir, ok, mira, este chico lo está haciendo bien por este lado, pero este chico lo está haciendo por el otro lado, y ambas partes son necesarias. Entonces creo que con eso nos tendríamos que quedar. Gracias. Gracias a mi Ivette. Y bueno, Luis, también para tu comentario final. Sí, bueno, estoy de acuerdo que cada uno puede destacar en una habilidad, no todos tenemos que ser buenos en lo mismo, ya que también hay diferentes tipos de inteligencia y en estas personas que también sufren algún tipo de trastorno psiquiátrico, se podría aprovechar una de sus habilidades, ¿no? Para que puedan destacar, inclusive pueden ser parte de su terapia, ¿no? Su terapia rehabilitadora, e inclusive en aquellas enfermedades que sean más severas, como tratar de insertarlo en la sociedad, ¿no? Para que haga algo productivo. Perfecto.
Y bueno, finalmente, Itziar, para el cierre final. Bueno, me hago eco un poco de lo que han mencionado, ¿no? Creo que es importante reconocer que, bueno, este movimiento, porque es todo un movimiento, ¿no? De la neurodiversidad, nos permite justamente eso, ¿no? Tener una visión distinta de lo que es un trastorno, ¿no? Si bien el diagnóstico sigue siendo importante para poder justamente identificar cuáles son las áreas fuertes y débiles en cada caso, el hecho de pensar en la neurodiversidad y en aceptar que todos los cerebros, digamos, funcionan distinto y que para todos hay alguna cabida, ¿no? Pues también ayuda justamente a no ver a las personas que pueden tener un diagnóstico de este tipo de neurodiversidad como personas discapacitadas necesariamente, sino que también pueden tener, ¿no?, formas distintas, no necesariamente inferiores de funcionar, ¿no? Eso, gracias. Bueno, gracias también a Ivette, a Itziar, a Luis, y gracias a ustedes por el interés en escucharnos. Siempre aquí nosotros entregando un poco más de información para los interesados en este tipo de temas, y para aquellas personas que de alguna manera necesitan algún tipo de evaluación o sesión, nos pueden encontrar en la página web de atuladosalud.com, en la parte de que dice evaluaciones neuropsicológicas, o también pueden llamar al centro al 947-613-543. Encantados siempre de estar aquí, de poder compartir, y hasta la siguiente charla. Saludos entonces.